Estos autos juraban ser deportivos, pero eran más lentos que una bici con viento en contra. ¿Te imaginas que te subís a un deportivo, ves su diseño agresivo, sentís que vas a despegar y cuando pisas el acelerador, nada? Eso le pasó a miles de personas que compraron algunos de estos autos pensando que se llevarían una máquina infernal y terminaron con un buzón con ruedas. En este video te voy a mostrar 5 autos que intentaron ser deportivos, pero fueron tan lentos que terminaron siendo motivo de burla, meme y decepción. ¿Querés evitar caer en la misma trampa con un auto moderno? Entonces quédate, porque el último de la lista es tan ridículo que vas a dudar si era en serio. Vamos a ver cómo la promesa de auto deportivo puede fallar estrepitosamente. Pero primero un pequeño recordatorio. Un deportivo no es solo diseño, también necesita alma, motor y sobre todo velocidad. El auto que viajaba en el tiempo, pero no podía adelantar ni a un Fiat Panda. El DeLorean DMC-12 fue el único modelo fabricado por la DeLorean Motor Company, fundada en 1975 por John Z. DeLorean, un ex alto ejecutivo de General Motors. El auto comenzó a producirse en 1981 en Irlanda del Norte y se fabricaron aproximadamente 9.000 unidades antes de que la compañía se declarara en bancarrota en 1982. Visualmente, el DMC-12 era un espectáculo. Su carrocería de acero inoxidable sin pintar, sus icónicas puertas de ala de gaviota y su diseño futurista llamaban la atención como pocos. Pero había un problema, todo era fachada. Debajo de ese diseño rompedor, el DeLorean escondía un motor PRV V6 de 2.85 litros, producido en conjunto por Peugeot, Renault y Volvo, que apenas entregaba 130 caballos de fuerza. En el papel sonaba decente, pero en la práctica era una tortuga con disfraz de guepardo. Aceleraba de 0 a 100 km/h en 10.5 segundos, lo cual era una eternidad para un auto que se vendía como deportivo. Además, la combinación de su peso elevado y una aerodinámica mal aprovechada hacía que la experiencia de conducción fuera todo menos emocionante. El chasis diseñado por Lotus no pudo compensar la falta de potencia ni la transmisión automática opcional, que parecía diseñada para arruinar cualquier atisbo de deportividad. Por si fuera poco, la calidad de fabricación era cuestionable. Los primeros modelos tenían fallos eléctricos, problemas de ensamblaje y la atención al detalle dejaba mucho que desear. El golpe final llegó cuando John DeLorean fue arrestado por tráfico de en un intento desesperado por salvar su empresa. Aunque luego fue absuelto, el escándalo terminó de sepultar el proyecto. Curiosamente, su salvación simbólica llegó del cine. El DMC-12 fue inmortalizado en la saga Volver al Futuro, como la máquina del tiempo. Pero ojo, su fama no vino de las pistas, sino de la pantalla. Cuando hasta un Civic te deja atrás y vos estás en un Ferrari. El Ferrari Mundial fue presentado en 1980 como una apuesta ambiciosa, un Ferrari 2+2, con motor V8 central trasero, espacio para 4 personas y una imagen algo más conservadora que el resto de la gama de Maranello. Fue diseñado por Pininfarina y su mecánica derivada del Ferrari 308 GTB, pero con ajustes para hacerlo más cómodo y usable a diario. En total se produjeron unas 6.149 unidades hasta su retiro en 1993. Hasta ahí, todo bien. Sonaba como el Ferrari ideal para el padre de familia entusiasta. Pero el problema fue el mismo que condenó a muchos de esta lista: promesa alta, entrega baja. El motor V8 de 2.9 litros entregaba alrededor de 200 caballos de fuerza. Parece decente, pero en un coche que superaba los 1500 kilos y con una caja manual no muy refinada, el resultado era una aceleración de 0 a 100 km/h en más de 9 segundos. Y si bien un número no lo es todo, cuando tu auto lleva el cabalino rampante en el capó, se espera algo más que eso. El rendimiento quedaba por debajo incluso de sedanes alemanes o hatchback deportivos de la época. Además, el Mundial sufrió críticas por su fiabilidad. Sistemas eléctricos poco confiables, problemas recurrentes con los inyectores y una calidad general que no estaba a la altura del precio. Los problemas de mantenimiento sumados a un diseño que muchos encontraron demasiado serio para un Ferrari terminaron de enterrarlo en el corazón de los fanáticos. La prensa automotriz italiana, que normalmente trataba con respeto a cualquier cosa salida de Maranello, no tuvo piedad. Lo describieron como aburrido, falta de carácter y el Ferrari sin emoción. El resultado: hoy el Mundial es uno de los Ferraris más accesibles en el mercado de clásicos, pero no por exclusivo, sino porque casi nadie lo quiere. Un muscle car sin músculos. El Corvette C3 es una de las generaciones más largas y visualmente impactantes del ícono americano. Fabricado entre 1968 y 1982,
Pero en 1980 pasó algo muy particular. Apareció una versión para California que fue, literalmente, una sombra del deportivo que todos conocían. ¿Por qué? Porque California había implementado nuevas normativas de emisiones extremadamente estrictas. Como resultado, General Motors tuvo que recortar el rendimiento del motor para cumplir con estas reglas ambientales. El Corvette California venía con un motor V8 de 5.0 litros, con apenas 180 caballos de fuerza, una cifra que palidecía frente a los más de 300 caballos de fuerza que ofrecían algunas versiones anteriores del mismo modelo. Lo peor es que visualmente seguía siendo un Corvette, largo, bajo, con formas agresivas y presencia de sobra. Pero una vez al volante, te encontrabas con un coche que apenas alcanzaba los 160 km/h, con una aceleración tan torpe que muchos dueños creían que había algo roto. El problema no era solo la potencia, sino cómo se sentía. Tenía una transmisión automática de solo 3 marchas, pesaba más de lo ideal y el consumo era altísimo, pese al bajo rendimiento. Para colmo, la diferencia entre este Corvette y uno estándar era muy difícil de notar desde afuera, lo que generaba aún más frustración entre quienes caían en la trampa. Muchos entusiastas ni siquiera consideraban esta versión como parte real de la familia Corvette. De hecho, hoy en día es uno de los C3 menos valorados en el mercado de coleccionistas y suele ser evitado a menos que esté en condiciones perfectas y aún así no genera entusiasmo. Tenía todo para ser un deportivo, menos el corazón. Cuando General Motors presentó el Pontiac Fiero en 1984, el marketing lo vendía como un deportivo accesible, moderno y con alma de auto de motor central. Y lo era, al menos en el papel. Fue el primer auto de producción masiva estadounidense con el motor ubicado en posición central, algo reservado hasta entonces para exóticos europeos. La carrocería parecía sacada de un concepto futurista, tenía una silueta agresiva y un diseño que gritaba "soy deportivo". El problema era que no lo era. El motor base era un 2.5 litros de 4 cilindros con apenas 92 caballos de fuerza, más cercano al desempeño de un auto urbano que de un deportivo. Para colmo, compartía suspensión, dirección y frenos con modelos económicos de GM, o sea, un lobo vestido de lobo pero con patas de oveja. Y ahí no termina. Los primeros modelos tenían defectos de diseños críticos. Se hicieron famosos los incendios espontáneos debido a las bielas mal fabricadas que perforaban el bloque del motor. Literalmente había fieros que estallaban en llamas en plena autopista. GM reaccionó tarde. Para 1988 el Fiero GT mejorado tenía suspensión independiente, un V6 con 140 caballos de fuerza y un comportamiento más digno, pero la reputación ya estaba manchada. Las ventas cayeron y el proyecto fue cancelado ese mismo año. Hoy en día, el Fiero es recordado como uno de los autos con más potencial desperdiciado de la historia. Tuvo la base para ser un rival del MR2 de Toyota o el X1-9 de Fiat, pero no lo dejaron. Un auto deportivo con motor de cortadora de césped. El Smart Roadster fue un intento ambicioso de la filial de Daimler en crear un deportivo urbano y accesible. Se fabricó entre 2003 y 2005 en Hambach, Francia, con un total de 43.091 unidades producidas. Su diseño era muy llamativo, líneas redondeadas, carrocería biplaza baja y agresiva, techo desmontable y esa estética tipo mini coupé europeo que prometía diversión pura al volante. Montaba un motor tricilíndrico de 688 centímetros cúbicos turboalimentado con potencias entre 61 y 82 caballos de fuerza según la versión, y aunque pesaba menos de 800 kilogramos, eso no alcanzaba para disfrazar su falta de empuje. De 0 a 100 kilómetros tardaba más de 11 segundos dependiendo de la versión, y aún así se vendía como un mini deportivo. El otro gran problema fue su caja de cambios automatizada, que muchos describieron como una de las peores experiencias de conducción de la época. Era lenta, errática y convertía cualquier intento de manejo ágil en una coreografía frustrante. Además, los problemas de fiabilidad se multiplicaban: filtraciones de agua, fallos eléctricos, sensores que vivían desconectándose y una electrónica caprichosa. A pesar de que fue elogiado por su diseño y comportamiento en curvas, el balance general fue negativo. En 2005, después de solo 2 años, Smart decidió cancelar el modelo por sus pobres ventas y costos operativos elevados. Hoy es una rareza simpática para algunos coleccionistas, pero está lejos de ser una joya buscada. La mayoría lo recuerda como un intento fallido de vender emoción con muy pocos caballos. ¿Y sabes qué es lo peor? Todos estos autos tenían algo especial, buena idea, buen diseño o una historia potente detrás, pero lo que les faltaba era lo esencial: responder a la promesa.
Te venden emoción, te entregan frustración. Es como pedirte una hamburguesa doble con todo y que te den pan con lechuga. Por eso, cuando busques un deportivo, no te fijes solo en cómo se ve. Pregúntate, ¿tiene alma de deportivo o solo se disfraza como uno? La historia nos deja una lección clara. Ser lento no es el pecado. El problema es prometer velocidad y no cumplir. El DeLorean es una leyenda, pero no por lo que hace en la pista. El Fiero parecía moderno, pero te dejaba a pie. Ferrari Mundial tenía el escudo, pero no la garra. Y vos, como espectador curioso y fanático, ahora sabes que no todo lo que parece rápido lo es. Y si te gustó este video, suscríbete para más historias de autos que te hacen reír, pensar y aprender. Y decime en los comentarios cuál de estos autos conocías y cuál te sorprendió más.